Buen día, feliz sábado, hermanos. Tengo el privilegio de presentar al pastor Víctor Augusto Choroco Cárdenas. Aunque él nació en Lima, Perú, pero tiene el corazón boliviano. Empezó su ministerio acá en Bolivia. Me tocó hacer, pastor, la historia de la Facultad de Teología. Vi que el primer decano que tuvimos fue el pastor Roberto Moreno. Pero luego llegó el pastor y se armó el equipo para formar pastores, los primeros pastores acá en la Universidad Adventista de Bolivia. Trabajó buenos años por acá y luego se fue a Perú y especialmente en la Universidad Peruana Unión. Fue profesor, decano, vicerrector académico y la última parte de su ministerio en Perú lo hizo en la filial de Tarapoto de la misma Universidad Peruana Unión. Así que él comenzó su ministerio en Bolivia y entiendo que va a venir a terminar también su ministerio, pastor, acá. Amén. El pastor está casado con la hermana Grelte del Pozo, 2 hijos, cochalos. Dos hijos por ahora, cochalitos. Bueno, el otro podría ser cochalo también. Muy bien, 29 años de matrimonio. Y bueno, el pastor estudió en la UPU su licenciatura, su maestría, e hizo su doctorado con la especialidad en teología sistemática en la Universidad de Andrews. Esa área de la teología sistemática, por esa razón va el pastor presentar el tema esta mañana: la unidad y fidelidad del remanente de Dios a través de la historia del cristianismo, desarrollo histórico de la iglesia en base a Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, a nuestro decano de la Facultad de Teología. Muy buenos días, apreciados hermanos. Tengan un feliz sábado cada uno de ustedes. Es para mí una alegría y un privilegio poder estar esta mañana con ustedes para repasar uno de los temas que tiene que ver con la unidad de nuestra iglesia. Y vamos a ver cómo a través de los tiempos el Señor siempre ha tenido su remanente fiel y que se ha mantenido unido por la gracia de Dios. Voy a subrayar algunas de las partes de la presentación que tuvo ya el pastor Alberto Peña, porque en realidad es como una especie de continuación de lo que él ya comenzó. Nosotros comenzamos viendo con el pastor Peña que la iglesia adventista es una iglesia profética. Su nacimiento fue profetizado, su historia fue profetizada y el mensaje que debe predicar también está profetizado. Vamos nosotros a ceñirnos en lo que tiene que ver con la parte histórica, pero antes de eso, siempre me olvido cuando me dan el control, porque como en casa yo no soy el que tiene el control, es mi esposa quien tiene el control remoto, ¿no?, de la tele. Así que vamos a ver, aquí tenemos manera introductoria, disidencia versus unidad. Los disidentes buscan la división y los que son cristianos fieles que aman a Jesús van a buscar la unidad de la iglesia y van a tratar de fortalecer la unidad de la iglesia. ¿Cuál es el perfil de un disidente? Hay muchas características que tiene un disidente. Y no necesariamente, y aquí quiero aclarar bien por favor, no necesariamente porque tiene una de estas características, necesariamente se convierte en disidente, sino es el conjunto de características que
hacen que una persona pueda ser calificada como disidente. Algunas características de las muchas que hay. Un disidente, por ejemplo, sobreenfatiza una doctrina en desmedro de otra, produciendo así un desequilibrio doctrinal. O sea, no es que está enseñando una cosa falsa, está enseñando una verdad, pero cuando sobreenfatiza una verdad y minimiza las otras verdades en el cuerpo doctrinal, entonces se produce un desequilibrio y eso puede ser peligroso. No necesariamente va a ser disidente por esa razón, pero es un camino peligroso. Otra característica, un disidente normalmente reinterpreta especialmente las profecías, diciendo que trae nueva luz, con nuevos datos, y mayormente lo hacen sin respetar los principios hermenéuticos, los principios de interpretación bíblica. Anoche vimos, el pastor Martin Kleinbeil presentó algunas escuelas de interpretación, y nosotros seguimos la interpretación historicista. Un disidente, normalmente, casi en todos los casos, critica acérrimamente a la administración y al liderazgo de la iglesia. Y eso es parte del alimento que da a sus seguidores. Críticas y críticas al liderazgo y la administración de la iglesia. Y normalmente lo hacen personas que alguna vez han estado relacionados con la obra y por alguna razón, mayormente moral, han sido retirados de la iglesia y quedan retirados de la obra y mayormente quedan resentidos. Entonces comienzan a criticar y encontrar un caminito por el cual ellos puedan seguir. Otra característica, un disidente desvía los recursos de la iglesia para sus propios propósitos. Entonces dice, los diezmos vengan para acá porque vamos a cumplir un mejor ministerio. Pero ¿saben una cosa, hermanos? La iglesia maneja los fondos, los recursos de la iglesia y rinde cuentas de lo que hace. Rinde cuentas a las entidades eclesiásticas superiores, a la unión, a la división, a la asociación general, recibe constantemente visitas de auditoría y no solamente a la iglesia, sino también al Estado. Esta institución, por ejemplo, la Universidad Adventista de Bolivia tiene que rendir cuentas al Estado, recibe auditorías y tenemos que explicar cómo se usa el dinero. Un disidente recibe los fondos y no da cuentas a nadie, no recibe ninguna auditoría. ¿Cómo usa el dinero? Pues solamente queda con su conciencia. Un disidente focaliza su misión solo en miembros de la iglesia adventista. Lo mencionó el pastor Peña cuando estaba respondiendo las preguntas, ¿no? No tiene una visión mundial de la misión. No va y predica a otros lugares o a gente que no conoce el evangelio. Su mercado es la iglesia adventista, ¿no? Vienen y solamente predican acá, no van y hacen la obra en otros lados como debemos nosotros hacerlo. Por otro lado, aquel que es fiel a Dios va a buscar la unidad. ¿Cómo busca la unidad? Relacionándose con Jesús, con el Señor Jesús, así como los pámpanos con la vid. Conoce y escudriña las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, y las interpreta de acuerdo a los principios de interpretación, de acuerdo a los principios hermenéuticos que la iglesia tiene, que respeta la iglesia. Denuncia los actos de inmoralidad, pero siguiendo los canales y los caminos que la Biblia recomienda, como Mateo 18, por ejemplo. Hay pasos que seguir, no es cuestión de salir afuera y criticar, sino hay pasos que la Biblia y la iglesia nos señalan para hacer una denuncia de algún acto corrupto o de inmoralidad, porque no estamos libres de eso, la iglesia no está libre de eso. Ya lo explicó el pastor Peña, nuestra iglesia está formada por seres humanos y también tiene un aspecto humano, falible. Un hermano que busca la unidad, trabaja y ora por esa unidad, así como Jesús oró por la unidad en Juan 17, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que estas son las diferencias entre alguien que busca división y alguien que busca la unidad de la iglesia. Vamos a ver el desarrollo histórico de la iglesia cristiana en base a Apocalipsis 2 y 3. En primer lugar, el Señor Jesús usa el símbolo de las 7 iglesias, que ya se explicó, es simbólico para representar 7 etapas del desarrollo de la iglesia cristiana en general, ¿ok?
expresa el desarrollo de la iglesia cristiana en general. Y dentro de ese desarrollo de la iglesia cristiana en general, siempre se ha mantenido un grupo que se ha mantenido fiel al Señor. A pesar que la iglesia cristiana en general puede haber cometido actos de corrupción o de apostasía, en medio de esas circunstancias siempre hay un hilo de unidad, de un remanente que se ha mantenido fiel en medio de cualquiera de las circunstancias de esas 7 etapas. Debemos tener en cuenta también y ser conscientes que ninguna institución religiosa cristiana está exenta y libre de cometer errores, de defectos espirituales, de defectos morales también. Hay dentro de la iglesia, tenemos que reconocer, la iglesia está constituida por nosotros, seres humanos pecadores, por eso que hay también defectos, y debemos ser conscientes de ello. Aún los reformadores del siglo XVI, como Lutero, Calvino y otros, no estuvieron exentos del error doctrinal. Ellos lucharon por la pureza de la iglesia, pero no estaban libres de cometer errores doctrinales y algunos de ellos posiblemente también errores morales. Y lo mismo pasa con la iglesia adventista. Nuestra iglesia desde sus inicios tampoco ha sido inmune a las influencias del entorno, de la cultura, de la filosofía, del pensamiento teológico. También nuestra iglesia desde su nacimiento ha recibido esa influencia y poco a poco se ha ido desarrollando. No es que nació en 1844 con las 28 creencias fundamentales que ahora tenemos. No, se ha ido desarrollando a través del tiempo. Vamos a ver entonces estas 7 etapas de la iglesia, estos 7 periodos que están representados por las 7 iglesias que existieron en su tiempo en Asia Menor. Ahora es Turquía, ahí existieron estas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada uno con sus fechas. De paso, las fechas son simplemente referencias aproximadas, ¿ok? No tomemos como dogmas estas fechas. Son fechas porque algunas de ellas son para redondear. Otras fechas que se han tomado son porque ha ocurrido algún evento importante en la historia y marca una nueva etapa en la historia del mundo, de la humanidad y por supuesto también de la iglesia cristiana. Pero no vamos a discutir por la fecha. Si alguien dice no es 2000, no es 1798, mejor 1800 para redondear, no hay problema, ¿ok? La historia normalmente no tiene hitos tan específicos para marcar las divisiones, pero las vamos a tomar como referencia, como aproximaciones, ¿ok? Por los eventos que ocurrieron en algunas de esas fechas. Vamos en primer lugar a ver entonces la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso. Creo que las letras están muy chiquitas, ¿no? No se alcanza a ver, pero como ustedes tienen buena vista, pero para mí que no tengo buena vista, la voy a ampliar un poquito y vamos a ver aquí la iglesia del mensaje a Éfeso. Ahí tenemos el mensaje a Éfeso. Vamos a leer solo algunos versículos del mensaje a Éfeso. Dice estos versículos, Apocalipsis capítulo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Miren, ya había disidentes desde el primer siglo de la historia del cristianismo. Es la iglesia cristiana, pero dentro de la iglesia cristiana en general había algunos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has llamado mentirosos. ¿Quiénes los llaman mentirosos a ellos? Los que se mantienen fieles al Señor, ese grupo remanente. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A esta iglesia cristiana en general le llama la atención porque ha dejado su primer amor. Pero tienes esto a favor, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. He puesto en rojo algunas expresiones que vamos a resaltar, que vamos a subrayar, y he puesto en verde esa línea que se mantiene a través de las 7 iglesias, a través de los 7 periodos, a través de las 7 etapas del desarrollo de la iglesia, ese hilo que mantiene a ese remanente, la característica de este remanente. En ese primer siglo del año 31, cuando Cristo funda la iglesia,
al año 31 aproximadamente. Algunos toman el año 27 por el bautismo de Jesús. No hay ningún problema, ya les dije. Tomamos el 31 porque es aproximadamente en esa fecha cuando el Señor Jesús establece la iglesia. Pero no hay una fecha exacta. Ese hilo del remanente dentro de la etapa de Éfeso del año 31 al año 100, ese hilo es la característica del remanente. Aborrece las obras de los nicolaitas. ¿Por qué hasta el año 100? Porque es alrededor del año 100 cuando termina el último apóstol, muere el último apóstol. Por eso se le conoce a esta época también con el nombre de la era apostólica. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Hay varios comentarios, incluyendo a los comentaristas adventistas, hay varias ideas, pero una de las que más resalta es que posiblemente viene del nombre Nicolás y tal vez se refiera a uno de los 7 diáconos que en su momento apostató y entró en la disidencia. Posiblemente se trate del Nicolás, prosélito de Antioquía. Y a partir de allí, de este Nicolás, que tuvo una tendencia más bien liberal y que era más bien antinomianista, o sea, estaba en contra de la ley, decía que la ley ya no existe, ha sido abolida, así que somos libres, vivamos y hagamos lo que nosotros queremos. Esa tendencia de una actitud liberal e inmoral era la que comenzó a penetrar dentro de la iglesia cristiana. Por eso Éfeso, como forma general, representa a la iglesia cristiana de ese tiempo. Pero ¿quiénes son el remanente? Dentro de ese periodo de Éfeso, el remanente son aquellos que aborrecen las obras de los nicolaitas. O sea, no se mezclan con ellos, no se juntan con ellos, no cometen actos de inmoralidad. Algunos también mencionan que en este primer siglo ya hubo algunos intentos de herejía y comenzó a introducirse algunas herejías. Por ejemplo, algunos enseñaban que Cristo no es Dios, que Jesús no es Dios. Otros enseñaban que Jesús no era totalmente humano, que no era un ser humano, que era una sombra lo que se veía, pero no era un ser humano, ¿no? Los docetistas. Por eso que Juan en su primera epístola, capítulo 4, dice: cualquiera que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, el tal no es de Dios, no hay que hacerle caso. Porque ya había grupos de personas disidentes y apóstatas en esos tiempos que abandonaron la sana doctrina. Esto es el periodo de Éfeso. El segundo periodo de la iglesia es la iglesia de Esmirna. También las letritas están pequeñas. Esmirna va del año 100 hasta el año 313. ¿Y por qué se toma el año 313? También lo vamos a ver aquí. Pero antes leemos algunos pasajes de Apocalipsis capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice así: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Otra vez, disidentes. Dicen ser judíos, pero no lo son. Dicen ser adventistas, pero realmente no lo son. Sino sinagogas de Satanás. La palabra de Dios es dura para calificar a este grupo de personas que dicen ser, pero no son. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nuevamente, en rojo está lo que quiero resaltar, qué pasaba en ese periodo de la iglesia cristiana en general, y en verde está la característica del remanente fiel, ¿ok? El remanente fiel, sé fiel hasta la muerte, no se contaminaron con los demás. Aunque en esta etapa, esta es una etapa de persecución, año 100 al año 313. ¿Por qué al año 313? Esta es la era de la persecución militar, persecución de tipo pagano, persecución del Estado. Los emperadores se hacían llamar a sí mismos dioses. Ellos estaban permitidos a tener mucha cantidad de dioses, eran politeístas, tenían muchos dioses, pero el dios principal tenía que ser el César, el emperador romano. El emperador no se enojaba con que uno tenga otros dioses.
en realidad el emperador no se enojaba que los cristianos adoren a Cristo, no era eso lo que le causaba enojo, porque más bien les felicitaban, qué bien que tengan algún otro Dios, mejor, si tienen más dioses mejor, pero eso sí, por favor, yo soy el Dios principal y me tienen que adorar a mí en primer lugar, y después adoran a sus otros dioses. Así que cristianos son bienvenidos a que tengan a su Cristo, pero primero adórenme a mí. Eso por supuesto los cristianos no lo podían aceptar. Los cristianos no podían adorar a nadie más aparte del Dios creador, del Dios verdadero. Y como se rehusaban a adorar al César, al emperador, eran considerados como sediciosos, como revoltosos, porque no adoraban al emperador. Eran considerados como disidentes políticos y religiosos. No solamente que no adoraban, no solamente era un asunto religioso, era también un asunto político, porque no adoraban al emperador. Entonces había que castigar a estos revoltosos, había que castigar a estos terroristas cristianos que no adoran al emperador. Y comienza una serie de persecuciones cruentas, crueles. El circo romano, que está ahí en la plena ciudad de Roma, como un monumento recordativo de lo que pasó allí. Fueron echados al circo para que enfrenten animales, la gente se reía y se divertía con el sufrimiento de los cristianos. Muchos cristianos murieron mártires. Pero a pesar de que hubo mucha muerte de cristianos fieles, aquellos que eran fieles hasta la muerte, sin embargo su sangre sirvió como semilla para que el cristianismo fiel, el cristianismo verdadero siga creciendo, y el cristianismo continuaba creciendo. Nunca hubo una época más gloriosa en cuanto a fe y fidelidad que esta. Los cristianos no eran cristianos por conveniencia política o por conveniencia económica, todo lo contrario. Por eso dice que eran pobres. El Señor le dice: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Eran pobres económicamente, pobres militarmente, pobres políticamente, pero eran ricos en fe, eran ricos en fidelidad. Esa fue la característica del remanente en medio de esta etapa de persecución. La tercera etapa, Pérgamo, también las letras están pequeñitas, entonces la vamos a ampliar. Pérgamo va del año 313 al año 538. ¿Por qué se toma el año 313? Porque el año 313 culminó una cruenta persecución de 10 años, que fue la persecución del emperador Diocleciano, del año 303 al 313. Ahí están los 10 días de tribulación que se anunciaba a esta etapa de la iglesia. Pero el año 313 ingresa al trono de Roma, del Imperio Romano, un nuevo emperador. Ingresa Constantino. Constantino, por diversas razones que no es el tema de hoy para conversar, Constantino se hace cristiano. Se hace cristiano y no solamente se hace cristiano, no solamente se bautiza como cristiano, sino que además se constituye y se erige él mismo como el jefe de la iglesia cristiana. Imagínense, un pagano, un emperador pagano, ahora es jefe de la iglesia cristiana. Hasta ese entonces el cristianismo era una religión pirata, era una religión ilegal, era una religión no autorizada, por eso los perseguían. Pero con Constantino, un político, un demagogo muy hábil, dice: ¿para qué vamos a estar matándonos aquí entre paganos y cristianos? Mejor vivamos en paz todos. Se hizo cristiano él, de tal manera que la iglesia cristiana ahora ya no es una iglesia ilegal. El cristianismo ya no es una iglesia que tiene que andar escondiéndose en las catacumbas, ya no. Ahora la iglesia cristiana es una iglesia reconocida. El emperador es cristiano, ¿ok? Así que la iglesia cristiana es respetada y comienza a crecer el respeto por la iglesia cristiana. El cristianismo empieza a crecer. Pero Constantino, un rey pagano, político, emperador y además el jefe de la iglesia, jefe del Estado y jefe de la iglesia, se produce una unión iglesia-Estado. Y qué peligroso y qué terribles consecuencias trajo esa unión. Porque en esta etapa, con un pagano como líder de la iglesia, empiezan a introducirse herejías dentro del cristianismo, dentro de la iglesia cristiana general, no dentro del remanente, dentro de la iglesia cristiana general.
Herejías como por ejemplo la creencia en la inmortalidad natural del alma, el pedir a los muertos, entra el espiritismo también, el orar por los muertos, la creencia del infierno y el purgatorio, la creencia de que el pontífice de Roma es el que tiene superioridad y se convierte finalmente en el pontífice. Y en el año 321, el 7 de marzo, en un concilio, en un sínodo, se cambia el día de reposo. El día de reposo. Se deja de observar el sábado y ahora se guarda el domingo. Así que todas estas herejías se introducen en este tiempo. Es la etapa de la era de la apostasía, por esa razón. Luego viene otra etapa, a partir del año 538. ¿Por qué el 538? ¿Por qué el 538? ¿Alguien sabe qué pasó en 538? Sí, muy bien, algunas voces tímidas escucho por ahí. El año 538, el obispo de Roma adquiere la supremacía sobre todos los demás obispos. Hasta ahí había dos obispos importantes, el de Roma, pero también Constantino, queriendo perenizar su nombre, cambió la capital del imperio y en lugar de que sea Roma, hizo una ciudad, una hermosa ciudad, que ahora es la ciudad de Estambul, en Turquía. Es una de las ciudades más bellas de Estambul, de toda esa zona en realidad. Pero en su tiempo le llamó Constantinopla, en honor a su nombre. Así que los obispos de Roma y el obispo de Constantinopla eran los principales. Y los obispos de las demás ciudades pues eran menores. Pero había una lucha, ¿quién va a ser el principal obispo? Finalmente se erige en el año 538 al obispo de Roma como el obispo principal entre todos los demás obispos, lo que conocemos ahora como el papado. Y empieza otra profecía que conocemos, ¿no? La profecía de los 1260 días o años. Entonces, estamos en la iglesia de Tiatira. Esta es otra etapa de persecución. Otra etapa de persecución. Permítame leer algunos pasajes. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel. Jezabel era la reina en el tiempo de Israel, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y se hacía pasar por profetisa, o sea, tenía mezcla religiosa y política. Y se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, en verde nuevamente estoy poniendo lo que caracteriza al grupo remanente, no tienen esa doctrina, la doctrina de Jezabel. Jezabel enseñaba la adoración a los ídolos, era la reina y se hacía pasar por profetisa. En esta etapa, la iglesia cristiana para este entonces ya no solamente es una iglesia más entre las iglesias legales, sino que es la principal iglesia, porque los emperadores eran los jefes de la iglesia. Así que la iglesia cristiana asume un rol protagónico, es la iglesia principal. Pero como ahora han entrado herejías y ahora enseñan idolatría, los fieles, los que no tienen esa doctrina, no siguen esas enseñanzas, no siguen esos mandatos, entonces se mantienen como el grupo remanente y la iglesia grande que ya apostató empieza a perseguir a estos fieles. Es una etapa de dura persecución, pero ya no es persecución militar, ya no es una persecución pagana, es una persecución religiosa. La iglesia grande cristiana que había apostatado persigue al grupo remanente. Y ahí tenemos pues la Santa Inquisición y otros más, ¿no? Pero ha habido personas que se mantuvieron firmes. Tenemos a Juan Hus, tenemos a Wycliffe, tenemos a los albigenses, tenemos a los valdenses, etcétera, de esta época. En el año 517, entonces comienza una nueva etapa. El año 517 tenemos la etapa de Sardis. Es la era de la reforma. Vamos a leer el pasaje. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Ahí está en verde
el grupo remanente. En medio de esta etapa de Sardis tenemos un grupo que no ha manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque estas personas son dignas. Bien, Sardis, 1517. ¿Qué pasó en 1517? La Reforma. 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clava en la puerta del templo de la Universidad de Wittenberg en Alemania sus 95 tesis. Ahí Lutero protesta contra la tiranía que se estaba practicando dentro de la iglesia cristiana general. Hasta ese entonces, la iglesia cristiana tenía algunas costumbres y algunas prácticas. Por ejemplo, una práctica muy desarrollada era la venta de indulgencias. ¿En qué consistía la venta de indulgencias? Si una persona cometía un pecado leve, iba al sacerdote, el sacerdote sacaba su tarifario y decía, ok, por este pecado tienes que pagar 100 bolivianos y con eso vas a estar salvo, perdonado tu pecado. Okay, uno pagaba sus 100 bolivianos y estaba perdonado. Otro cometía un pecado más grave, e iba y le decía, bueno, tu pecado es muy grave, este pecado para que te perdonemos 10.000 bolivianos. Y así había una tarifa por cada pecado, había combo también, ¿no? Por 2 pecados, un solo precio, ¿no? Había ofertas. Inclusive, y hay un letrero que tienen todavía allá en Roma, hay un letrero donde dice para perdón eterno de los pecados en forma eterna. ¿En qué consistía esto? Si una persona tenía mucho dinero, y era un gran pecador, y tenía mucho dinero, iba y preguntaba, mire, yo quiero pagar ya por adelantado, ¿no? Hasta que muera voy a pagar. ¿Cuánto debo pagar? Eso es 1.000.000 de bolivianos, ¿okay? Eso es 1.000.000 de bolivianos. Pagaba su 1.000.000 de bolivianos y ya estaba libre, podía pecar todo lo que quería por el resto de su vida, ¿ok? Venta de indulgencias. Otros, los que no tenían dinero, tenían que caminar de rodillas, tenían que amarrarse cadenas, tenían que golpearse, etcétera. Lutero protesta contra esto, porque la salvación, la justificación es por fe en el Señor Jesucristo, solamente por fe. Así que con Lutero empieza un movimiento y la iglesia cristiana se divide en 2, la iglesia católica, conocida tradicionalmente, y la iglesia protestante. Es la era de la Reforma. Va hasta el año 1798 porque en ese año ocurre algo. ¿Alguien se acuerda qué ocurrió en 1798? El Papa es tomado prisionero, ¿no? Parecía que la bestia tenía herida de muerte, pero esa herida fue sanada después. Entonces se toma esa fecha como terminación de esta etapa y viene la etapa de Filadelfia. ¿Qué ocurre con Filadelfia? Filadelfia. Dice, aunque tienes poca fuerza, son poquitos ustedes, pero has guardado mi palabra. Has guardado la palabra de mi paciencia. Ahí está la característica del remanente en esta etapa. Y dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Y anuncia, aquí yo vengo pronto. Esta es la era del despertar adventista. Se anuncia la pronta venida del Señor Jesús. En diferentes lugares del mundo se predica acerca del advenimiento del Señor Jesús. Y entre ellos se destaca el millerismo. Es una época de reavivamiento espiritual. Surge el metodismo con fuerza también, y el evangelicalismo también, y el millerismo. Es la etapa del despertar adventista. No es la iglesia adventista todavía, pero hay un despertar por la segunda venida del Señor Jesús. Y vamos a avanzar con la última etapa de la iglesia, que es la etapa de la Odisea, que es la última. El pastor Peña ya lo mencionó, no hay una octava etapa. Esta es la última etapa. Es la última etapa de la iglesia cristiana en general, no hay más etapas. Pero dentro de esta etapa hay también un remanente. ¿Quiénes son el remanente? Dice, yo conozco tus obras. No eres frío ni caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y sigue diciendo, te aconsejo que de mí compres. Estos que hacen esa compra, los que siguen ese consejo de comprar estas cosas, son el pueblo remanente. No es la iglesia, no es la etapa de la Odisea en general el remanente, ¿ok? Son los que hacen la compra de si siguen este consejo. Porque la Odisea representa a la iglesia cristiana en general. Es una iglesia tibia, una iglesia
posmoderna, donde todo es relativo, ¿no? Estamos bien con él, pero también estamos bien con el otro. Total, es bueno estar bien con todos. Vamos a estar bien con el creacionismo bíblico, pero también vamos a estar bien con el evolucionismo darwinista, ¿no? Vamos a hacer evolución teísta, ¿no? Así, entonces estamos bien con los dos lados. Vamos a estar bien con los paganos, pero también con los cristianos. Esta es la característica de este tiempo. Todo es relativo, ya no se cree en las verdades absolutas, ya nada es absoluto, todo es relativo, depende, ¿no? Todo depende, ¿se puede o no se puede? Depende, ¿no? Todo depende. Yo no veo dónde esté lo malo en ir al cine, no veo dónde esté lo malo en tomar una copita de vez en cuando. Total, la Biblia también dice, Pablo dice que hay que tomar vino por causa del estómago, que es bueno. No hay que ser dado a mucho vino, eso sí, ¿no? Pero un poquito se puede. Total, ¿dónde está lo malo? No veo dónde está lo malo. Y no vemos porque falta algo, ¿no? Que compremos. Falta algo que nos permita ver. ¿Qué cosa nos va a permitir ver? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirte, que es la justificación por la fe, y unge tus ojos con colirio, el Espíritu Santo, para que puedas ver. Así que los que compran esto, los que siguen ese consejo, son los que forman el remanente de Dios. La iglesia de la Odisea es el pueblo del juicio, ya se mencionó eso en la ponencia anterior, y también empieza entonces a predicarse con fuerza el mensaje de los tres ángeles que va hasta la segunda venida del Señor Jesús. Y vamos a concluir diciendo lo siguiente: este es mi deseo, este es realmente mi deseo, y ojalá que sea el deseo de todos. Yo deseo que por la gracia de Dios podamos aprender de la historia y evitemos los errores que la iglesia cristiana general ha cometido en el pasado. Que podamos volver a las raíces, al cristianismo enseñado por Jesús, humilde, manso, amante de la verdad y de las personas. Nuestra iglesia es por ahora todavía una iglesia militante. Todavía no es una iglesia triunfante, pero a pesar que es militante y tiene sus conflictos, adversidades y defectos, Dios la ama. Dios ama a su iglesia. Y mi pedido, hermanos, en medio de todas estas circunstancias adversas que vivimos con movimientos disidentes que tratan de dividir a la iglesia, identifiquémonos, amemos y protejamos a nuestra iglesia. Aunque todavía con defectos, Dios la ama como a la niña de sus ojos y la llevará hasta puerto seguro. ¿Creemos eso, hermanos? Creemos, el Señor tiene y ama a su iglesia. Protejamos esta iglesia, cuidemos esta iglesia. Que el Señor los bendiga. Hola, muchas gracias, Pastor Choroco. Tenemos algunas preguntas, sin embargo, tenemos que dirigir las preguntas que tienen que ver con el tema. Anoche el doctor Klimby tocó el tema de que hay distintos tipos de interpretaciones. Esta tiene que ver con eso. En la actualidad, Pastor, ¿existen esas iglesias, esas 7 iglesias del Apocalipsis? Bueno, el Señor Jesús tomó estas 7 iglesias para revelárselas a Juan como una ilustración que representa las 7 etapas de la iglesia. Estas 7 iglesias sí existieron, en su tiempo existieron, estaban en lo que ahora es Turquía, en Asia Menor, y a distancias relativamente cercanas. No hay mucho tiempo para recorrer entre un lugar y otro, pero en la actualidad la mayoría de ellas son ruinas. Lo que existe ahora son algunas de estas ciudades, por ejemplo Esmirna, que se llama Esmir actualmente, es una ciudad grande, hermosa en la actualidad. Éfeso también como ciudad, pero otras están ya en ruinas. La Odisea, por ejemplo, simplemente es un campo y están haciendo algunas excavaciones. Y entre una de las primeras cosas que han encontrado es el estadio que tenían con capacidad para unas 40,000 personas. Por lo tanto, se estima que más o menos había en su época unas 400,000 personas, porque los estadios de las ciudades más o menos albergaba un 10% de la población. Así que era una ciudad grande, la Odisea, por ejemplo, ¿no? Pero son ruinas. Tiatira también son ruinas en la actualidad. Ustedes pueden ir a Turquía y visitar las ruinas. Muy bien, aquí una pregunta bien interesante. En la presentación hemos visto
la fidelidad, pero también la apostasía en las diferentes etapas de la iglesia, en el desarrollo histórico de la iglesia. La pregunta que hace el hermano es este: ¿hoy se puede considerar disidente a quienes enfatizan el mensaje de los tres ángeles como lo hacen los movimientos independientes? Bien, al comienzo, en la parte introductoria del tema, mencioné que una de las características, y también fui enfático en aclarar que una sola característica no hace a una persona disidente, ¿ok? Una de las características es sobreenfatizar una doctrina en desmedro de otras doctrinas. Esa es una característica muy peligrosa, no necesariamente lo hace disidente, pero si tiene el resto de características, además de sobreenfatizar una doctrina, además de eso, critica el liderazgo de la iglesia, desvía los recursos de la iglesia, predica solamente en la iglesia para dividir la iglesia, entonces si tiene esas otras características, entonces estamos hablando de un disidente, ¿no? Entonces yo no sé de qué hermano están hablando, pero si tiene esas características en conjunto o varias de ellas, entonces podemos hablar de disidencia. Pero si es porque a algún hermano le gusta predicar sobre un tema, no es lo más recomendable, no es lo más aconsejable, es bueno mantener el equilibrio doctrinal, es mejor. Sin embargo, si a algún hermano le gusta predicar sobre un solo tema, es terreno peligroso, pero no es necesariamente un disidente. Una última pregunta, pastor. ¿Quiénes son o quiénes eran los adventistas nominales? ¿A quiénes se les podría denominar de esa manera? Muy bien, dentro de las etapas que hemos visto, en diferentes periodos ha visto personas que tenían nombre de ser, pero no eran, ¿se acuerdan? Desde Éfeso, dicen ser apóstoles, pero no son. Dicen ser judíos, pero no son. Tienen el nombre de que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Los nominales son aquellos que hacen eso, que dicen ser tal cosa, pero en realidad no lo son. Un adventista, en este caso ante la pregunta, un adventista nominal es alguien que solamente tiene el nombre de adventista del séptimo día y su nombre está registrado en la iglesia, pero en realidad no vive los principios que enseña la iglesia adventista, que son extraídos todos de la palabra de Dios, de la Biblia. Mientras no viva de acuerdo a la palabra de Dios, entonces solamente tendrá el nombre de adventista y ese es un adventista nominal. Muchas gracias, pastor. Vamos a darle un fuerte aplauso. Muchas gracias.